cuidar de la iglesia. Es la persona que Dios tiene responsable por la obra, es el responsable para con Dios. Es la persona que Dios ha capacitado para dirigir la obra de la iglesia. Dios nos llama a nosotros los creyentes ovejas. Las ovejas es el animal más tonto que existe, o uno de los más tontos. Y las ovejas necesitan un pastor. Nosotros como ovejas, todos nosotros necesitamos un pastor que cuide por nosotros, que nos aconseje, que nos exhorte, que nos enseñe, que nos dirija, que nos cuide, y quien es responsable delante de Dios por nosotros. Un pastor es muy importante. ¿Me están siguiendo? ¿Quién es su pastor a propósito? Que es interesante que hay pastores que no tienen pastor. Hay algo raro ahí. Todos tenemos un pastor, debemos tener un pastor. Y no me diga usted, bueno, es que Dios es mi pastor. No es así. Necesitamos un pastor local en una iglesia local. ¿En qué iglesia tiene usted su membresía? Tiene que tener usted una iglesia local y un pastor local. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. No me cree, estudie el libro estudie el Nuevo Testamento para que me entienda. Discúlpeme otra vez, no estoy predicando. Discúlpeme. Ok, entonces, ¿por qué la iglesia local? Es obra divina. Ya vimos varios detalles de por qué la iglesia local. Y vamos a parar ahí en cuanto a la doctrina de la iglesia local. Pero entonces, ¿qué de la sinagoga mesiánica? ¿Cuál es el problema con la sinagoga mesiánica? ¿Hay algo malo en ella? Bueno, número uno, vamos a entender aquí que la sinagoga tuvo su principio en Babilonia. Cuando Israel fue llevado al cautiverio por el emperador Nabucodonosor y fue a Babilonia, estaban ya los judíos sin templo. Antes todo lo que tenía que ver con sus rituales, con sus sacrificios, toda su vida era alrededor del templo en Jerusalén. Pero ahora el templo es destruido, se quedan sin templo, van en cautiverio y están allá y siguen teniendo necesidad espiritual, siguen necesitando de Dios. Entonces Dios habla a Ezequiel, quien estaba con el vulgo de la gente allá, con los judíos en Israel, en Babilonia, mientras Daniel estaba en el palacio, y mientras Jeremías se quedó con los pobres allá en Jerusalén, con la gente en la miseria después de la destrucción. Pero Dios hablaba a Ezequiel y Ezequiel hablaba al pueblo. Y los ancianos se reunían para venir a la casa de Ezequiel y preguntarle, ¿hay palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces, de ahí se tomó el formato, disculpen el uso de esa palabra, pero ahí se tomó la idea de tener centros de reuniones en las casas con un líder que hablaba o leía la escritura o hablaba en nombre de Dios. Y ahí se comenzó a crear la sinagoga. Eso fue en Babilonia, en tierra profana. Era centro de estudios de la Biblia. El problema es que se fueron desarrollando tradiciones durante los tiempos de estudio. Eran centros de culto, pero se comenzó a usar oraciones prescritas. Empezó a haber gente muy piadosa que empezaron a escribir sus oraciones, y ya la gente no venía directamente a hablar con Dios, sino a leer las oraciones de otros, porque eran tan preciosas las oraciones, y ya caemos en un problema ahí. Pero aparte, comenzaron a desarrollar un sistema de liderazgo que Dios no creó, el rabinato. Líderes. Ahora, Dios estableció el sumo sacerdote, no hay problema con eso. Dios estableció a los levitas, no hay problema con eso. Y luego Dios concedió que hubiera cantores y los del servicio en el tiempo de Salomón. Está bien, no hay problema, no es tan serio, no pasa nada. Pero aquí se dio una autoridad y se creó una figura que no estaba autorizada, ni declarada, ni constituida por Dios, que son los rabinos, que es un líder religioso con capacidades y atribuciones propias. Apocalipsis 2:6 nos habla en contra de esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, véalo por favor en su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Dice ahí la Biblia, 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era un sistema de jerarquía entre autoridad y liderazgo. Como en el ejército hay generales y hay capitanes, hay coroneles y hay capitanes y hay sargentos y otros más, pero hay un rango de autoridad. Y Dios está en contra de esa posición de autoridad. De unas personas son más importantes que otras en el liderazgo de la fe. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Dios está condenando bien claramente aquí en mensaje a dos iglesias, a Pérgamo y a la iglesia en Pérgamo y a la iglesia acá en Éfeso, acerca de que estaban tolerando ese sistema. Y eso es lo que pasa con el rabinato. Rabinato ya es dar autoridad en diferentes niveles a un hombre sobre la gente en una institución que Dios no estableció. Dios no estableció el rabinato. No es de Dios. Desde su principio la sinagoga ha sido obra de los hombres. La iglesia, por otro lado, fue obra divina.
pero la sinagoga fue obra de los hombres. Empezaron con cultos superficiales y ellos tienen una cortina de humo para esconder el sentido verdadero de la ley y las fiestas. Sentido verdadero de la ley es Jesucristo. Sentido verdadero de las fiestas es Jesucristo mismo. Siguiente, las sinagogas fueron desvirtuando hasta que aparece la sinagoga mesiánica. Sinagoga mesiánica siguen el mismo camino. Ahora, escuche bien, lo que todos deseamos es que tanto el gentil como el judío reciba a Cristo y sea salvo y tenga vida eterna. Lo que todos queremos. Ahora, cuando un judío acepta a Jesús como su Mesías, podemos decir que es un judío mesiánico. Es un judío que cree en su Mesías, en Jesucristo mismo. Pero el problema es que ese término se ha degenerado en nuestros días. Y ahora tenemos sinagogas mesiánicas y la verdad es que muchos de los miembros de estas sinagogas ni siquiera son judíos. Son gentiles pretendiendo ser judíos o son gentiles que hace 3 o 4 generaciones o 10 generaciones o más tuvieron algún antepasado judío y ahora ellos proclaman ellos mismos ser judíos y en lugar de reunirse en la iglesia se reúnen en sinagoga mesiánica. Hay un problema con eso. Número 1, no es establecida por Dios, no es obra divina la sinagoga mesiánica. ¿Qué tiene de mano la iglesia local? Si es de Dios, si es la novia de Cristo, si es el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene de malo la iglesia local? ¿Por qué establecer una sinagoga mesiánica? Hay un problema ahí. En la sinagoga mesiánica siguen el camino de las sinagogas rabínicas. Hay carnalidad en lugar de espiritualidad. Usan música de la calle, tienen danzas. Es interesante. Justifican las danzas en la sinagoga mesiánica arguyendo que David danzó. Sí, David también cometió adulterio. Entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo. David no es ejemplo de esto. Ni utilizamos la doctrina de acuerdo a lo que David hizo o no hizo, lo que Pablo hizo o no hizo, o lo que Moisés hizo o no hizo, lo que no hizo o no hizo, lo que no hizo o no hizo. No, buscamos nuestra doctrina de lo que la Biblia dice en su conjunto. Entonces, no porque David danzó, vamos nosotros a danzar. Hay una distorsión del contenido de la ley y sobre todo del propósito de la ley. Escuche bien. Si se va a la sinagoga mesiánica, generalmente leen la Torá o el Antiguo Testamento. ¿Qué hay de problema con el Nuevo Testamento? Ahora, hay que entender, todo es la palabra de Dios, no hay ningún problema con el Antiguo Testamento, pero hay que entender esto, que la ley del Antiguo Testamento tenía el propósito fundamental y principal de traer al judío a Cristo. Cuando el judío llega a Cristo, ahora tiene que aceptar a Cristo como Salvador, y ahora Jesús es quien nos dice qué hacer. Y Jesús dice, ahora voy a edificar la iglesia local. Entonces, hay que seguir la enseñanza de Cristo y vamos a la iglesia local. A la iglesia local, no la sinagoga mesiánica, no las sinagogas. Dan a la ley rabínica prioridad sobre la ley bíblica. Por ejemplo, las sinagogas mesiánicas se cubren, los asistentes, sean gentiles o judíos, se cubren con kipá. Eso no es bíblico. Incluso para orar usan kipá y usan chal de oración. Eso es antibíblico. Dios prohíbe que el hombre se cubra la cabeza para orar, siendo lo opuesto a lo que Dios enseña. Negando el sentido de la fiesta de Levítico 23 y su cumplimiento en la persona y la obra de Jesucristo. Escuche bien, Levítico 23 son 8 fiestas, lo vamos a ver mañana, que es un cuadro, cada uno de ellos, de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo vino, Él cumple el Antiguo Testamento y Él cumple el simbolismo de las fiestas, de casi todas ellas. Falta trompetas, que es cuando Él va a venir por nosotros, y vamos a ver eso mañana, y falta tabernáculos, que va a celebrarse en el milenio. Pero escúcheme esto, pero el asunto es de que cuando Cristo cumple la ley y en sí mismo, y cumple las fiestas, ahora ya no hay nada que cumplir. Nosotros ya no estamos supuestos, el judío ya no está supuesto a tener que estar cumpliendo esas fiestas, porque eso se convierte en ritualismo, nada más. Y entonces dejan de lado la importancia de la persona del Señor Jesucristo y le dan más importancia al ritualismo. Cuando un judío acepta a Cristo, ya cumplió toda la ley ese judío. Cuando un judío acepta a Cristo, ya ha cumplido toda la ley del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué más hago, Cristo? Y Cristo dice, voy a edificar mi iglesia, y estas son las doctrinas de la iglesia en el Nuevo Testamento que el creyente debe seguir, siendo judío o siendo gentil. Siguiente. La sinagoga mesiánica niegan la veracidad de los textos griegos en el Nuevo Testamento. Hay algunos que se atreven a decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo.
Yo no sé quién les dijo tal mentira y se la creyeron. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, y unas porciones en arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Ellos persisten e insisten en el que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo o en arameo, y así para ellos las traducciones, en nuestro caso Reina Valera en castellano, la King James en inglés y otras versiones, para ellos son inferiores, porque no tenemos el original. Hay un problema muy serio con eso. Y el problema es que muchos de ellos ni siquiera hablan hebreo, o lo hablan o lo entienden perfectamente, ni siquiera eso. Ellos echan por fuera por completo el Textus Receptus, que es el Nuevo Testamento. Son copias del Nuevo Testamento original. Ellos reconstruyen la pared intermedia. Vean por favor Efesios 2, hermanos. Y disculpen que estoy usando mucho de su tiempo, pero quiero nada más dejar esto bien claro y con algunos versículos del aire. Por favor, vea Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gentiles y judíos de estos dos pueblos hizo uno solo, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en un mismo de los dos un solo y nuevo hombre, es la iglesia, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero lo que hace la sinagoga mesiánica es que reconstruye una pared intermedia de separación. Ustedes son gentiles, vayan a su iglesia. Somos judíos, nosotros vamos a la sinagoga. Están levantando un muro nuevamente de separación. La enseñanza de ellos es de que todos los cristianos deben considerarse judíos. Para ellos, no entienden que en la iglesia no hay identidad, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, se pierde la identidad, sino somos uno solo en el Señor. Pero ellos dicen, no, si quieres seguir al Salvador judío, si quieres seguir al Salvador judío, al Mesías judío, tienes que practicar el judaísmo. Ellos tienen muchos problemas con los escritos del apóstol Pablo, principalmente, porque el apóstol Pablo les dejó bien claros en el libro en la carta a Gálatas y la carta a los Efesios, bien claramente los puso en su lugar a estos que pretendían judaizar a los creyentes, especialmente a los gentiles. Ellos menosprecian la obra de Cristo en cumplir la ley. Quieren guardar el Shabbat. ¿Qué es el problema con el domingo? Ya vimos la diferencia entre Shabbat y lo que significa el Shabbat. Ellos quieren considerarse judíos y guardar las fiestas. Ahora, no tiene de malo que usted celebre cualquier fiesta. El problema es por qué celebra esa fiesta. Me refiero a las fiestas de Levítica. Si usted es judío y quiere guardar Pesaj, es asunto suyo. No hay problema, no es pecado. Pecado es infringir la ley. Y usted no está infringiendo la ley si usted guarda la fiesta de Pesaj. El problema es por qué estás guardando Pesaj cada año. Si el sentido no es festivo, si el sentido es religioso o tradicional, ahí hay un problema. Porque todas esas fiestas son cumplidas en Jesucristo. Ya no hay necesidad de cumplir esas fiestas. Y no estoy quitando la tradición ni la cultura de Israel. No, estoy hablando del sentido del cual tú lo estás haciendo. Si lo estás haciendo para acercarte a Dios, para adorar a Dios, ahí ya tienes un problema. No necesitas hacerlo por ese sentido. Cristo ya cumplió la ley. Roban, la sinagoga mesiánica roban de sus miembros el alimento espiritual. Hebreos 5:12. Vea por favor ahí Hebreos 5:12 en sus Biblias. Hebreos 5:12, por favor. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando vamos a la iglesia, vamos a que el varón de Dios, el pastor, se pare enfrente, abra la Biblia y nos diga qué es lo que Dios dice. Nos exhorte y nos enseñe con su palabra. Para eso es la iglesia. Lo que debe haber en la iglesia, predicación, exhortación, enseñanza. Pero la sinagoga ya no hay eso. Sinagoga mesiánica lo que hay es lectura de la porción, de la parashot de esta semana. Hay lectura y nada más, a cada lectura se cierra y muchas veces no hay instrucción. Y si hay instrucción no es en el contexto correcto, bíblico y espiritual. Este es el resultado de confundir la ley rabínica con la ley bíblica. Vamos a estudiar eso mañana a detalle, la diferencia entre las dos leyes, la bíblica y la rabínica. Ahora, escúcheme, con esto terminamos. Este movimiento mesiánico es bastante nuevo.
hace aproximadamente unos 60 años, los hebreos que recibían a Cristo fueron salvos, se hicieron parte de la iglesia, pero se llamaban a sí mismos hebreos cristianos. El levantamiento del movimiento mesiánico va en paralelo con el movimiento carismático, que por cierto no es de Dios y no es el tema ahora. Pero fuera, escuche bien, con eso terminamos, fuera de la iglesia local, fuera del contexto de la iglesia local, cualquier ministerio tiene una tendencia a desviar